El cambio que te hará libre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ahorrar durante años, parece que el dinero nunca es suficiente? Quizá has sentido la ilusión de tener un pequeño colchón en el banco, en una cuenta de ahorro o incluso en una cajita en tu casa, y aunque eso te da cierta tranquilidad, también te invade la frustración de ver que ese dinero no se multiplica, no avanza, no cambia tu vida de manera real. La verdad es que el ahorro, entendido como la acción de guardar dinero sin ponerlo a trabajar, no es un camino hacia la libertad, sino apenas una ilusión de seguridad. Es como llenar un balde con agua y dejarlo al sol. Poco a poco, esa agua se evapora, se desgasta, pierde fuerza. Lo mismo ocurre con tu dinero cuando no entiendes que debe moverse, crecer y fructificar. Este audiolibro nace de esa idea. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de ser solo un ahorrador y te conviertes en un inversor consciente. No se trata únicamente de aprender fórmulas complicadas ni de lanzarte al vacío en inversiones que no comprendes. Se trata, ante todo, de una transformación mental, de un cambio en la forma en la que ves y usas el dinero. El dinero como semilla. Imagina por un momento que tienes en tus manos una semilla. Puedes guardarla en una caja, pensando que allí estará segura. Con el tiempo, esa semilla se secará, perderá vida y ya no servirá para nada. En cambio, si decides plantarla, regarla y cuidarla, esa semilla se convierte en un árbol que dará frutos, sombra, alimento y hasta nuevas semillas. El dinero funciona igual. Guardarlo sin propósito lo marchita, invertirlo con sabiduría lo convierte en abundancia. No abundancia entendida como lujos vacíos, sino como la posibilidad de vivir con tranquilidad, de construir sueños, de darle libertad a tu familia y, sobre todo, de sentir que tu vida tiene dirección. El error cultural del ahorro. Desde niños nos enseñaron frases como: guarda tu dinero para cuando lo necesites. Más vale tenerlo guardado que gastado. El que guarda, siempre tiene. Y aunque estos consejos surgieron de la buena intención de nuestros padres y abuelos, también nos limitaron a ver el dinero como algo que debía acumularse, no como algo que debía producir. Este error cultural ha hecho que millones de personas pasen toda su vida ahorrando, convencidos de que ese pequeño fondo lo salvará. Pero al llegar la vejez, descubren que lo ahorrado no alcanza, que el tiempo se fue y que la oportunidad de multiplicar su dinero quedó en el pasado. La filosofía de este audiolibro rompe con esa idea: no basta con guardar, hay que sembrar. El verdadero viaje es mental. Pasar de ahorrador a inversor no comienza con una cuenta de inversión, con acciones o con bienes raíces. Comienza en tu mente. Es aprender a ver el dinero como herramienta, no como fin. Es entender que el dinero no debe ser esclavitud, sino libertad. Es aceptar que el miedo al riesgo se vence con educación y disciplina. Un ahorrador ve el dinero como un escudo que lo protege del futuro. Un inversor lo ve como una herramienta que construye ese futuro. Esa diferencia de visión lo cambia todo. El costo de no transformarte. Quiero ser honesto contigo. Mantenerte solo como ahorrador tiene un costo silencioso. La inflación. Cada año, tu dinero vale menos si no lo haces crecer. La oportunidad perdida, lo que no inviertes hoy, podría ser el doble mañana. La dependencia. Un ahorrador termina dependiendo de su empleo, del gobierno o de su familia cuando el dinero se acaba. Ese costo no siempre se nota en el presente, pero se siente con fuerza en el futuro. Y lo peor es que llega el día en que miras atrás y piensas: pude hacerlo diferente, pero no me atreví. Vivimos en una era en la que nunca antes fue tan accesible invertir. Antes, solo las grandes fortunas podían hacerlo. Hoy, desde una aplicación en tu celular, puedes empezar con cantidades pequeñas, experimentar, aprender, crecer. Pero esa oportunidad solo tiene sentido si primero cambias la mentalidad. De nada sirve tener acceso a herramientas modernas si tu cabeza sigue atrapada en la idea de guardar para que no falte. El nuevo paradigma es simple: educarte antes de actuar. Invertir en lo que entiendes. Pensar a largo plazo. Hacer que el dinero fluya hacia tus metas, no hacia tus miedos. De la escasez a la visión. Un ahorrador vive con miedo. Miedo a gastar. Miedo a perder. Miedo a quedarse sin nada. Un inversor vive con visión. Visión de crecimiento. Visión de abundancia.
Visión de construir algo que lo trascienda. No se trata de tener más dinero, se trata de tener una mente distinta. Esa es la verdadera riqueza, la mentalidad que atrae y multiplica lo que tocas. En este audiolibro no encontrarás fórmulas mágicas ni atajos irreales. Lo que encontrarás es una ruta de transformación. Dejar de creer que el dinero es un problema. Aprender a verlo como un aliado. Pasar del miedo a la acción consciente. Transformar cada peso ahorrado en una semilla de abundancia. Mi promesa es que, al terminar, no solo tendrás herramientas prácticas para invertir, sino que sentirás un cambio profundo en tu manera de ver el dinero. Porque la verdadera libertad no se mide en billetes, sino en decisiones inteligentes y coherentes con tus sueños. Hoy estás dando el primer paso. Y créeme, no es un paso cualquiera, es el inicio de una transformación que puede cambiar el rumbo de tu vida. De aquí en adelante, te invito a escuchar con mente abierta, a reflexionar, a tomar notas y, sobre todo, a atreverte a actuar. Porque el cambio que te hará libre no está en acumular, sino en invertir con propósito. Este es tu momento. Este es tu viaje. Capítulo 1. El error del ahorrador clásico. La ilusión de la seguridad. Durante décadas se nos ha enseñado que ahorrar es la clave de la prosperidad. Nuestros padres y abuelos repetían una y otra vez, el que guarda, siempre tiene. Y claro, desde una mirada práctica, el consejo parece lógico. El problema es que esa frase, aunque bien intencionada, se ha convertido en una trampa mental que limita la verdadera construcción de riqueza. Ahorrar, en su forma más básica, significa acumular dinero sin movimiento, dejarlo dormido. Y cuando el dinero duerme, también lo hace tu futuro. El ahorrador clásico confía en que tener un fondo guardado lo protegerá de cualquier crisis. Sin embargo, con el paso del tiempo, se da cuenta de que su dinero no solo no creció, sino que perdió valor frente a la inflación, los gastos inesperados y la vida misma. El enemigo silencioso, la inflación. Piensa en lo siguiente. Hace 10 años, con cierta cantidad de dinero podías llenar tu carrito del supermercado. Hoy, con ese mismo monto apenas compras la mitad. Esto no es casualidad, es el efecto de la inflación, el aumento constante de los precios que reduce el poder adquisitivo de tu dinero. El ahorrador clásico ignora o subestima este enemigo silencioso. Guarda su dinero en una cuenta de ahorro que le genera intereses mínimos, mientras la inflación avanza más rápido que esos rendimientos. En términos simples, cada año tu dinero vale menos si solo lo ahorras. Lo que parece seguridad es, en realidad, un deterioro invisible. El banco no es tu aliado. Otra gran ilusión es pensar que tener dinero en el banco significa estar a salvo. El banco, al recibir tus ahorros, no los guarda esperando a que regreses por ellos, los invierte. Presta tu dinero a empresas, personas o lo mueve en instrumentos que generan rendimientos para la institución. ¿Y qué recibes tú a cambio? Una mínima fracción de intereses. El banco gana, tú pierdes valor. Esa es la gran paradoja. Mientras tú duermes tranquilo creyendo que tu dinero está seguro, alguien más lo está multiplicando a su favor. El error del ahorrador clásico es creer que el banco lo protege, cuando en realidad el banco se protege con él. La cultura del para emergencias. Seguramente has escuchado frases como: ten siempre dinero guardado por si pasa algo. El ahorro es para emergencias. Mejor no toques ese dinero, lo vas a necesitar. Y aunque es cierto que contar con un fondo de emergencia es saludable, cuando todo el dinero se destina solo a eso, se crea una mentalidad de escasez. El ahorrador vive esperando el problema, no la oportunidad. Su dinero está listo para cubrir desgracias, no para crear sueños. Este enfoque genera ansiedad y frena la posibilidad de crecimiento. Porque si solo piensas en sobrevivir, nunca aprendes a prosperar. El ejemplo de Ana. Imagina a Ana, una mujer que durante 20 años ahorró con disciplina en su cuenta bancaria. Cada mes destinaba una parte de su salario, convencida de que estaba asegurando su futuro. Un día, al llegar a sus 45 años, se dio cuenta de que el dinero que había reunido apenas alcanzaba para cubrir unos pocos meses de gastos. La inflación había reducido su poder adquisitivo, y lo que en su juventud parecía una gran suma, ahora era insuficiente. Ana sintió frustración.
Se había privado de viajes, de experiencias, de pequeñas alegrías en nombre del ahorro. ¿Para qué? Para descubrir que su sacrificio no se tradujo en libertad. Ana cometió el error del ahorrador clásico, confundir disciplina con crecimiento. La diferencia entre ahorrar e invertir. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cuál es la diferencia real entre ahorrar e invertir? Ahorrar, guardar dinero sin movimiento, buscando seguridad inmediata. Invertir, poner el dinero a trabajar, asumiendo riesgos calculados para generar crecimiento a futuro. Ambas acciones son importantes, pero el error está en creer que el ahorro por sí solo garantiza un futuro estable. El ahorro es apenas el primer escalón, la inversión es la escalera completa hacia la libertad financiera. Un ahorrador cree que el dinero debe estar quieto para no perderlo. Un inversor sabe que el dinero debe moverse para multiplicarse. El miedo detrás del ahorro. El error del ahorrador clásico no es falta de inteligencia, sino exceso de miedo. Miedo a perder lo poco que tiene. Miedo a equivocarse en una inversión. Miedo al qué dirán si fracasa. Ese miedo lo paraliza y lo lleva a preferir una falsa seguridad antes que una verdadera oportunidad. Pero lo irónico es que, al no arriesgar nada, termina perdiendo lo más valioso: tiempo. El tiempo es el recurso que nunca regresa, y cada año que pasa sin invertir es un año perdido para que tu dinero crezca. El mundo cambió, el ahorro no. Hace 50 años, ahorrar tenía sentido. Las tasas de interés eran más altas, la inflación era más baja, y había estabilidad económica en muchos países. Guardar dinero en el banco significaba ganar algo de valor extra. Pero hoy, la realidad es distinta. Vivimos en una economía global, digital y cambiante, donde el ahorro estático simplemente no alcanza. El problema es que la mentalidad del ahorrador clásico sigue atrapada en las creencias de generaciones pasadas. Sigue pensando que lo seguro es guardar, cuando lo verdaderamente seguro es aprender a invertir con inteligencia. La lección de este capítulo. El gran error del ahorrador clásico es creer que el dinero guardado es sinónimo de libertad. La realidad es que el dinero inmóvil se convierte en dinero perdido. La verdadera seguridad no está en acumular, sino en aprender a multiplicar. No te estoy diciendo que dejes de ahorrar por completo. El ahorro es útil como base, como colchón para imprevistos. Pero quedarse solo allí es como aprender a caminar y nunca atreverse a correr. La libertad financiera llega cuando decides que tu dinero no será un esclavo del miedo, sino un trabajador activo al servicio de tus sueños. Si hasta hoy has vivido con la mentalidad de ahorrador clásico, no te culpes. Todos fuimos educados así. Pero ahora tienes la oportunidad de romper con ese patrón y abrir los ojos a un nuevo camino. El dinero que guardas con miedo nunca te dará libertad. El dinero que inviertes con conciencia puede transformar tu vida. El primer paso para dejar de cometer este error es aceptar una verdad incómoda: ahorrar no basta. Y el segundo paso es comprometerte a aprender, crecer y atreverte a invertir con propósito. Este es el inicio de tu transformación: dejar atrás la ilusión de seguridad y abrazar la visión del crecimiento. Capítulo 2: La mentalidad inversionista. Todo comienza en la mente. Antes de hablar de inversiones, de números o de estrategias, es necesario hablar de la mente. La diferencia entre una persona que solo ahorra y otra que invierte no está en su nivel de ingresos, ni siquiera en sus conocimientos técnicos al inicio. La verdadera diferencia está en cómo piensan. Un ahorrador piensa en el corto plazo. ¿Cómo puedo guardar este dinero para que no se me vaya? ¿Qué pasa si mañana lo necesito? Un inversor piensa en el largo plazo. ¿Qué puedo construir con este dinero en 5, 10 o 20 años? ¿Cómo hago que este dinero trabaje por mí? El dinero es el mismo. La cantidad es la misma. Pero la mentalidad cambia todo. El dinero como herramienta, no como fin. El error común es creer que el dinero es el fin último. El ahorrador clásico suele obsesionarse con acumular cifras, como si fueran trofeos. Su paz mental depende de cuánto tiene en la cuenta. El inversor, en cambio, entiende que el dinero es un medio, una herramienta que le permite crear proyectos, generar oportunidades y vivir con libertad. Por eso, para el inversor, la pregunta no es cuánto tengo, sino qué estoy creando con lo que tengo.
Principios de la mentalidad inversionista. El tiempo es tu mejor aliado. Un inversor comprende que el dinero crece con paciencia. No busca resultados inmediatos, sino consistentes. Sabe que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Pequeños esfuerzos sostenidos crean grandes resultados. El riesgo no es enemigo, es maestro. Donde el ahorrador ve peligro, el inversor ve aprendizaje. No se trata de arriesgar por arriesgar, sino de asumir riesgos calculados, con educación y análisis. La visión es más importante que el dinero inicial. Muchos creen que se necesita mucho dinero para invertir. La verdad es que se necesita más visión que capital. Una mente entrenada puede empezar con poco y crecer con disciplina. El dinero debe fluir. Un inversor no acumula por acumular. Sabe que el dinero estancado pierde valor y que el dinero en movimiento genera oportunidades. El ejemplo de Carlos. Carlos ganaba lo mismo que su compañero de trabajo, Javier. Ambos tenían salarios modestos. Javier ahorraba en una cuenta bancaria, mientras que Carlos decidió apartar un 10% de su ingreso mensual para invertir en un fondo simple. Al inicio, parecía que Javier tenía ventaja, sus ahorros eran más visibles. Carlos, en cambio, veía crecer muy poco su inversión. Pasaron 10 años. Javier descubrió que sus ahorros apenas habían crecido y que la inflación había reducido su valor. Carlos, aunque empezó con lo mismo, vio cómo su dinero se multiplicó gracias a la constancia y al tiempo. ¿La diferencia? No fue el sueldo, no fue la suerte, fue la mentalidad. Carlos pensó como inversor, Javier como ahorrador. Los tres enemigos del inversor principiante. El miedo, paraliza y lleva a la inacción. La impaciencia, querer resultados inmediatos y abandonar cuando no llegan rápido. La comparación, mirar a otros que ganan más o invierten diferente y sentirse insuficiente. El inversor exitoso aprende a dominar estos tres enemigos con educación, visión y confianza en su plan. El mapa mental del inversor. Podemos resumir la mentalidad inversionista en un mapa sencillo. Cree en el futuro, porque sabe que el dinero crece con el tiempo. Se enfoca en lo que controla, no en rumores ni modas, sino en estrategias claras. Invierte en lo que entiende, porque prefiere pasos firmes a saltos ciegos. Aprende constantemente, porque cada error es lección y cada éxito es confirmación. Este mapa mental no se adquiere de un día para otro. Se construye con experiencias, pequeñas acciones y un cambio de perspectiva. La educación como inversión inicial. Todo inversor sabe que antes de poner dinero en cualquier lugar, debe ponerlo en su mente. Los cursos, libros, audiolibros, talleres y mentorías no son gastos, son inversiones. Cada peso que destines a aprender multiplica tu capacidad de tomar mejores decisiones. El ahorrador gasta dinero en entretenimiento para escapar de su realidad. El inversor invierte en educación para transformar su realidad. Una característica poderosa del inversor es su capacidad de visualizar el futuro. No se queda atrapado en el presente. Se pregunta: ¿dónde quiero estar en 10 años? ¿Qué tipo de vida quiero financiar? Esta claridad le da paciencia. No necesita resultados inmediatos porque ya se ve disfrutando de la libertad que está construyendo. La mentalidad inversionista no se trata de ser un genio de las finanzas. Se trata de cambiar la forma en la que miras el dinero. Pasar de la escasez a la abundancia, del miedo a la visión, de la parálisis a la acción. El dinero no define quién eres, pero sí puede reflejar la mentalidad con la que vives. Si piensas como ahorrador, siempre sentirás que falta. Si piensas como inversor, aprenderás que siempre hay oportunidad de crecer. Hoy tienes la oportunidad de transformar tu mente. Porque antes de multiplicar tus finanzas, necesitas multiplicar tu visión. La psicología del riesgo. El miedo que paraliza. Cuando escuchas la palabra riesgo, probablemente tu mente se llena de alertas. Nos educaron para creer que el riesgo es algo negativo, algo que debe evitarse a toda costa. Y aunque es cierto que hay riesgos que pueden poner en peligro tu estabilidad, también es verdad que sin riesgo no existe crecimiento. El ahorrador clásico ve el riesgo como un monstruo que amenaza con quitarle lo poco que tiene. El inversor, en cambio,
Lo entiende como una fuerza que, bien manejada, puede multiplicar sus oportunidades. La diferencia está en la forma en que se piensa y se gestiona el riesgo. El riesgo como percepción. Es importante entender que el riesgo no siempre es real, muchas veces es percepción. Para alguien sin experiencia, invertir en un fondo de inversión puede parecer un salto al vacío. Para alguien educado financieramente, ese mismo fondo es apenas un primer paso seguro. Lo que cambia no es el riesgo en sí, sino el nivel de conocimiento y preparación. Cuando no sabes, todo parece peligroso. Cuando aprendes, el peligro se transforma en oportunidad. El cerebro y la incertidumbre. Nuestro cerebro está programado para protegernos. Prefiere lo seguro, lo conocido, lo repetitivo. Es por eso que nos cuesta tanto tomar decisiones que implican incertidumbre. La biología nos empuja a evitar lo desconocido, aunque eso signifique quedarnos en una zona de confort que no nos permite crecer. El inversor exitoso aprende a reeducar su mente. En lugar de huir del riesgo, lo analiza, lo comprende y lo utiliza a su favor. Uno de los mayores errores es confundir riesgo con pérdida. El riesgo es la posibilidad de pérdida, pero también es la posibilidad de ganancia. Quedarte inmóvil por miedo al riesgo es una pérdida garantizada. Pierdes tiempo, pierdes poder adquisitivo y pierdes la oportunidad de construir riqueza. El verdadero fracaso no está en perder dinero en una inversión, sino en no intentarlo por miedo. Porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo perdido jamás regresa. ¿Cómo calcular riesgos de forma simple? Un inversor no se lanza a ciegas. Analiza, compara y calcula. Aquí algunos principios básicos para gestionar el riesgo. Diversificación. No pongas todo tu dinero en un solo lugar. Educación. Invierte solo en lo que entiendes. Proporción. Nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. Plazo. Recuerda que el riesgo disminuye en inversiones de largo plazo. Estos pasos no eliminan el riesgo, pero lo hacen manejable. La historia de Luis. Luis tenía miedo de invertir. Siempre había escuchado historias de personas que perdieron todo en la bolsa. Durante años, se limitó a ahorrar en el banco. Un día decidió educarse. Empezó con libros, cursos y pequeños experimentos de inversión. Descubrió que el verdadero problema no era el riesgo, sino su ignorancia frente a él. Hoy, Luis invierte de manera diversificada y consciente. ¿Sigue habiendo riesgo? Sí. Pero ahora sabe manejarlo. Lo que antes era miedo, hoy es oportunidad. El mundo moderno y el riesgo. En el pasado, invertir sí era más riesgoso. Había poca información, todo dependía de intermediarios, y los accesos eran limitados. Hoy, en cambio, tenemos un mundo lleno de herramientas, simuladores, cursos, aplicaciones y plataformas que te permiten empezar con montos pequeños. Nunca antes fue tan fácil aprender a gestionar el riesgo. El problema no está en la falta de oportunidades, sino en la mentalidad de quienes siguen atrapados en el miedo. Reglas de oro del riesgo. Nunca inviertas por emoción. La euforia y el miedo son malos consejeros. Evalúa siempre el peor escenario. Si lo peor sucede, ¿puedes resistirlo? Piensa en porcentajes, no en montos. Arriesgar un 5% de tus ingresos es razonable. Arriesgar el 100% es suicida. El largo plazo es tu escudo. Mientras más tiempo dejes que el dinero trabaje, menor es el impacto de la volatilidad. El riesgo que sí vale la pena. No todos los riesgos son iguales. Hay riesgos destructivos, apostar en un casino, gastar sin control, y riesgos constructivos, invertir, emprender, formarte. El inversor inteligente elige riesgos que construyen futuro, no que lo destruyen. La psicología del riesgo no consiste en eliminar el miedo, sino en aprender a convivir con él. El miedo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, y eso siempre es positivo si lo manejas con conciencia. El ahorrador huye del riesgo y pierde sin darse cuenta. El inversor abraza el riesgo, lo estudia y lo transforma en crecimiento. Recuerda esto, no hay libertad sin riesgo. Y el mayor riesgo que puedes correr en tu vida es no atreverte a cambiar. Capítulo 4. Invertir con propósito. El vacío de invertir solo por dinero. Muchas personas creen que invertir se trata únicamente de ganar más dinero. Se lanzan a la bolsa,
Compran criptomonedas de moda o se asocian en negocios apresurados, todo con la esperanza de multiplicar rápido su capital. ¿El resultado? Estrés, frustración y, en muchos casos, pérdida. ¿Por qué ocurre esto? Porque no invierten con propósito. Su brújula no es clara, y cuando no tienes un para qué definido, cualquier tropiezo se convierte en motivo de abandono. Invertir con propósito significa entender que el dinero no es el destino, sino el vehículo que te acerca a tus sueños y valores más profundos. El para qué detrás de cada inversión. Un ahorrador pregunta, ¿cuánto puedo guardar? Un inversor con propósito pregunta, ¿qué quiero construir con este dinero? Ese para qué lo cambia todo. No es lo mismo invertir solo para acumular cifras que invertir para tener libertad de tiempo, financiar la educación de tus hijos, crear un negocio propio que trascienda, lograr un retiro digno y tranquilo, vivir experiencias de vida sin preocuparte por el dinero. El propósito convierte el dinero en una herramienta de realización personal, no en un simple número en la cuenta. La brújula que evita errores. El mercado siempre estará lleno de modas, la nueva acción que todos compran, la criptomoneda que promete millones, el negocio milagroso que supuestamente no falla. Quien invierte sin propósito se deja arrastrar por la corriente. Quien invierte con propósito tiene una brújula, sabe a dónde va y no se deja desviar fácilmente. El propósito es ese filtro que te ayuda a decir sí a lo que te acerca a tus metas y no a lo que solo promete emoción pasajera. La historia de Mariana. Mariana quería invertir, pero no sabía en qué. Un día, una amiga le habló de un negocio rápido, vender un producto de moda. Invirtió casi todos sus ahorros y al poco tiempo perdió la mitad del dinero. Estaba frustrada y a punto de renunciar a la idea de invertir. Después reflexionó y se preguntó, ¿qué quiero lograr realmente? Descubrió que su propósito era financiar el futuro de sus 2 hijos. Decidió entonces invertir en instrumentos de bajo riesgo y largo plazo, diseñados para educación. No se hizo millonaria de la noche a la mañana, pero cada mes sentía que avanzaba hacia lo que más le importaba. El cambio no fue la cantidad, sino la dirección. Pasos para invertir con propósito. Define tu visión personal. Pregúntate, ¿qué quiero que mi dinero me permita hacer en 5, 10 o 20 años? Conecta tus valores. Si valoras la estabilidad, busca inversiones seguras y de largo plazo. Si valoras la libertad creativa, considera emprendimientos o negocios. Establece metas claras. Ejemplo, quiero generar un ingreso pasivo de $500 mensuales en 10 años. Elige vehículos adecuados. No todas las inversiones son para todos. Tu propósito define el camino. Evalúa constantemente. Revisa si tus inversiones siguen alineadas a tu propósito. Ajusta cuando sea necesario. La fuerza de la paciencia. Invertir con propósito te da paciencia. Cuando sabes hacia dónde vas, no te desesperas por las caídas momentáneas del mercado ni por los resultados lentos. El ahorrador busca seguridad inmediata. El inversor sin propósito busca emoción inmediata. El inversor con propósito busca tranquilidad a largo plazo. El costo de no tener propósito. Cuando inviertes sin un para qué, te dejas llevar por rumores. Cambias de estrategia constantemente. Te frustras con facilidad. Tomas decisiones impulsivas. En cambio, cuando tu propósito está claro, te mantienes firme aún en la incertidumbre. Ves el dinero como aliado, no como enemigo. Disfrutas el proceso porque sabes a dónde conduce. El propósito trasciende el dinero. Invertir con propósito no solo impacta tus finanzas, también transforma tu vida. Te obliga a conocerte, a preguntarte qué es lo que realmente importa, a vivir de forma más coherente con tus valores. Al final, el propósito es lo que da sentido a todo. El dinero se puede gastar, perder o multiplicar, pero el propósito permanece, y es lo que convierte cada inversión en una semilla de plenitud. Invertir con propósito no se trata de hacerte rico de la noche a la mañana. Se trata de vivir con dirección, de usar el dinero como herramienta para construir la vida que deseas. Recuerda, el ahorrador guarda por miedo. El inversor sin propósito arriesga por emoción.
El inversor con propósito construye por visión. Tú decides quién quieres ser. Capítulo 5. Estrategias básicas de inversión. El paso de la teoría a la acción. Hasta ahora hemos hablado de mentalidad, propósito y el error de quedarse como ahorrador clásico. Pero llega el momento de dar el siguiente paso, poner el dinero a trabajar. Invertir no significa lanzarse al vacío sin conocimiento. Significa aplicar estrategias claras, empezar poco a poco y avanzar con disciplina. En este capítulo exploraremos algunas de las estrategias básicas que cualquier persona puede utilizar sin importar su nivel de ingresos. Porque invertir no es exclusivo de millonarios, es una disciplina accesible para todos los que deciden aprender. Estrategia 1. Fondos de inversión. Los fondos de inversión son como una gran canasta en la que muchas personas ponen su dinero. Ese dinero es administrado por expertos que lo diversifican en distintas empresas, bonos o proyectos. Ventaja: no necesitas ser experto ni tener grandes cantidades. Riesgo: depende de la calidad del fondo, pero suele ser menor que invertir solo. Ideal para principiantes que quieren aprender mientras su dinero ya empieza a trabajar. Ejemplo: imagina que quieres invertir en 50 empresas distintas, pero no tienes capital suficiente. Un fondo lo hace por ti con pequeñas cantidades. Estrategia 2. Bienes raíces. La inversión inmobiliaria ha sido, durante siglos, una de las formas más seguras de crecer patrimonio. Comprar una propiedad para alquilar, remodelar y vender, o incluso participar en fondos inmobiliarios, es una manera de generar ingresos estables. Ventaja: genera flujo constante, rentas y valor creciente a largo plazo. Riesgo: requiere mayor capital inicial y puede ser menos líquido, no se vende rápido. Ideal para quienes buscan estabilidad y tienen paciencia para el largo plazo. Ejemplo: Marta compró un pequeño departamento y lo alquiló. Cada mes recibe una renta que paga la hipoteca y, con el tiempo, la propiedad se revaloriza. Estrategia 3. Bolsa de valores. Invertir en acciones significa comprar pequeñas partes de empresas. Si esas empresas crecen, tu inversión también crece. Ventaja: altas posibilidades de rendimiento a largo plazo. Riesgo: volatilidad en el corto plazo. Ideal para quienes desean aprender y están dispuestos a tener paciencia. Un inversor inteligente no busca ganar rápido en la bolsa, sino aprovechar el crecimiento sostenido de empresas sólidas. Ejemplo: Juan invirtió en una empresa tecnológica hace 10 años. Sus acciones hoy valen 10 veces más. Estrategia 4. Negocios propios. Emprender es otra forma de inversión. No solo pones dinero, pones tiempo, energía y creatividad. Aunque el riesgo puede ser mayor, también lo es la satisfacción de construir algo propio. Ventaja: control total y posibilidad de grandes ganancias. Riesgo: requiere esfuerzo, dedicación y tolerancia al fracaso. Ideal para quienes tienen pasión por crear y están dispuestos a aprender del proceso. Ejemplo: Roberto inició una cafetería pequeña con ahorros. Al inicio fue difícil, pero con constancia, hoy tiene 3 sucursales. Estrategia 5. Inversiones pasivas. Existen inversiones diseñadas para generar ingresos sin que tengas que dedicarles demasiado tiempo. Por ejemplo, ETFs, fondos cotizados en bolsa. Bonos del gobierno. Cuentas de alto rendimiento. Ventaja: requieren poco esfuerzo. Riesgo: rendimiento más bajo que inversiones activas, pero estables. Ideal para quienes desean tranquilidad y crecimiento constante. Principio de oro: invierte en lo que entiendes. No importa cuántas estrategias existan, el principio más importante es este: nunca inviertas en lo que no entiendes. Si no comprendes cómo gana dinero una empresa, no compres sus acciones. Si no entiendes su negocio, no inviertas en él. Si no sabes cómo funciona una moneda digital, no pongas allí tus ahorros. La educación es tu escudo contra la ignorancia disfrazada de oportunidad. El ejemplo de David. David escuchó que las criptomonedas estaban de moda. Sin investigar, invirtió todos sus ahorros. Al poco tiempo, el mercado cayó y perdió gran parte del capital. Después decidió educarse. Comprendió los riesgos,
aprendió a diversificar y empezó a invertir con montos pequeños y en otros instrumentos también. Hoy, su portafolio está equilibrado y no depende de una sola apuesta. La lección: la prisa por ganar rápido suele terminar en pérdida segura. Los errores más comunes del principiante: invertir por emoción, no por análisis. Apostar todo en un solo lugar. Copiar lo que otros hacen sin entender por qué. Desesperarse en las primeras caídas y retirar el dinero. Evitar estos errores es tan importante como elegir la estrategia correcta. Construir tu propio portafolio. No existe una fórmula única. Cada persona debe diseñar su portafolio según su edad, ingresos, propósito y tolerancia al riesgo. Un portafolio puede combinar 40% fondos de inversión, 30% bienes raíces, 20% bolsa de valores, 10% inversiones pasivas. El equilibrio lo decides tú, siempre alineado a tu propósito. Invertir no es privilegio de unos pocos, es una decisión abierta para todos. No necesitas millones para comenzar, necesitas educación, paciencia y propósito. El dinero que hoy descansa en tu cuenta puede convertirse en el motor de tus sueños si eliges moverlo con inteligencia. Recuerda, el ahorrador guarda para no perder. El inversor elige estrategias para crecer. Hoy tienes la oportunidad de elegir en qué lado quieres estar. Capítulo 6: Hábitos del inversor disciplinado. El poder de los hábitos. No son las grandes decisiones aisladas las que determinan tu éxito financiero, sino los pequeños hábitos que repites cada día. Un inversor disciplinado no se define por cuánto gana, sino por cómo organiza, cuida y multiplica su dinero a través de acciones consistentes. El ahorrador clásico suele depender de la voluntad del momento. El inversor disciplinado entiende que la voluntad falla, pero los hábitos crean resultados automáticos. Mentalidad de constancia. La disciplina no se trata de rigidez, sino de constancia. El inversor disciplinado sabe que invertir no es un evento único, sino un proceso continuo. No se emociona demasiado con las ganancias rápidas. No se deprime con las caídas temporales. Mantiene el rumbo porque confía en sus hábitos. Hábito 1. Paga primero a tu futuro. El error más común es gastar primero y ahorrar o invertir lo que sobra. Pero casi nunca sobra. El inversor disciplinado aparta un porcentaje de sus ingresos en cuanto recibe el dinero. Ese dinero se destina directamente a sus inversiones, sin excusas. Ejemplo: Sofía gana $1,000 al mes. Cada vez que recibe su salario, aparta un 15% para inversión antes de pagar cualquier gasto. Con el tiempo, esa decisión se convierte en un motor de crecimiento. Hábito 2. Registra y analiza. No puedes mejorar lo que no mides. El inversor disciplinado lleva un registro de sus ingresos, gastos e inversiones. Revisa periódicamente cómo se comporta su dinero, identifica patrones y corrige errores. Este hábito no significa obsesionarse con cada centavo, sino tener claridad y control. Hábito 3. Revisión periódica sin obsesión. El ahorrador revisa su cuenta con ansiedad, esperando que crezca por sí sola. El inversor principiante revisa cada día sus inversiones y se frustra con las caídas normales del mercado. El inversor disciplinado revisa sus finanzas en periodos establecidos, mensual, trimestral, anual, y toma decisiones basadas en datos, no en emociones. Hábito 4. Educación continua. El mercado cambia, las oportunidades evolucionan, y lo que hoy funciona mañana puede transformarse. Por eso, el inversor disciplinado nunca deja de aprender. Lee, escucha audiolibros, asiste a talleres y se rodea de personas que también crecen. La educación no es un lujo, es la inversión que garantiza todas las demás. Hábito 5. Diversificación consciente. El inversor disciplinado no apuesta todo a una sola estrategia. Distribuye su dinero en distintos vehículos: fondos, bienes raíces, bolsa, negocios, inversiones pasivas. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo reduce y lo hace manejable. Hábito 6. Paciencia activa. La disciplina no se trata solo de constancia, también de paciencia. El inversor disciplinado entiende que la riqueza se construye con tiempo. No se desespera si los resultados tardan,
porque sabe que está sembrando a largo plazo. Paciencia activa significa esperar con acción, seguir invirtiendo, aprendiendo y ajustando mientras el dinero crece. La historia de Elena. Elena comenzó invirtiendo con pequeñas cantidades en un fondo de bajo riesgo. Su disciplina fue aportar cada mes, sin falta, durante 15 años. Mientras sus amigos buscaban emociones rápidas en negocios de moda, Elena siguió fiel a sus hábitos. El resultado fue sorprendente. Con el tiempo, lo que parecía poco se convirtió en un patrimonio sólido que le permitió pagar la universidad de sus hijos y planear un retiro tranquilo. Elena no fue más inteligente ni más afortunada. Fue más disciplinada. Los enemigos de la disciplina. La emoción, dejarse llevar por la euforia o el miedo. La comparación, mirar lo que otros ganan y sentir que uno avanza lento. La impaciencia, abandonar una estrategia antes de que dé resultados. La pereza, postergar el registro o la revisión de las finanzas. El inversor disciplinado aprende a reconocer estos enemigos y a mantenerse firme en sus hábitos. Construyendo sistemas, no solo hábitos. Un hábito aislado puede romperse fácilmente. Un sistema es un conjunto de hábitos conectados que se refuerzan entre sí. Ejemplo de sistema. Apartar 20% del ingreso automáticamente. Revisar inversiones el primer lunes de cada mes. Asistir a un curso o leer un libro financiero cada trimestre. Este sistema convierte la disciplina en parte natural de tu vida, sin depender de la motivación del momento. El éxito financiero no es cuestión de suerte, es cuestión de hábitos. Cada pequeño paso que repites con constancia se convierte en un ladrillo que construye tu libertad. Recuerda, el ahorrador vive de la improvisación. El inversor disciplinado vive de la constancia. Si quieres un futuro sólido, no busques grandes golpes de suerte. Construye hábitos pequeños, repetidos y conscientes. Porque al final, no es lo que haces una vez lo que cambia tu vida, sino lo que haces todos los días. Multiplicar tu visión. Más allá del dinero. Llegados a este punto, ya sabes que invertir no se trata solo de dinero. Es, sobre todo, un viaje de transformación personal. Sin embargo, cuando das los primeros pasos y comienzas a ver resultados, llega una pregunta clave: ¿cómo multiplicar tu visión para ir más allá de lo personal y crear un impacto mayor? Multiplicar tu visión significa dejar de pensar únicamente en yo y mis finanzas para comenzar a expandir la mirada hacia proyectos, personas y causas que trascienden tu vida individual. Muchos inversores comienzan con entusiasmo, pero se topan con un límite: su capital y sus conocimientos propios. Por más disciplinados que sean, hay un punto donde avanzar solo resulta más lento o incluso insuficiente. Aquí es donde entra la multiplicación de la visión. No solo se trata de crecer en números, sino en mentalidad expansiva, colaborar, crear redes, aprender de otros y ver el dinero como un recurso para generar abundancia colectiva. Estrategia 1. Invertir en conocimiento avanzado. El inversor que se conforma con lo que ya sabe se estanca. El que multiplica su visión entiende que la educación nunca termina. Cursos especializados. Mentorías con expertos. Comunidades de inversión donde se comparte experiencia. Cada nueva idea aprendida abre una puerta a oportunidades que antes parecían invisibles. Estrategia 2. Construir redes de colaboración. Nadie alcanza grandes resultados en soledad. La historia de los grandes empresarios y visionarios demuestra que el poder está en rodearse de personas con las que se pueda compartir, aprender y crecer. Al unirte a redes, clubes o grupos de inversión, amplías tu visión y accedes a proyectos que nunca habrías conocido solo. Estrategia 3. Diversificación a un nivel superior. Ya conoces la diversificación básica: fondos, bienes raíces, bolsa, negocios. Multiplicar tu visión significa ir más allá. Invertir en proyectos internacionales. Explorar nuevas industrias, tecnología, energías limpias, salud. Crear tu propio portafolio de ingresos pasivos diversificados. Aquí no se trata de dispersarse, sino de expandirse estratégicamente. La historia de Andrés. Andrés comenzó como muchos, con un pequeño fondo de inversión y algunos ahorros en bienes raíces. Durante años fue disciplinado y paciente. Un día, decidió asistir a una conferencia de inversiones.
Allí conoció a personas con proyectos internacionales y se unió a un grupo que financiaba energías renovables. Ese paso no solo multiplicó sus ingresos, también multiplicó su visión. Dejó de pensar en ahorrar para su retiro y comenzó a invertir en proyectos que beneficiaban al planeta y le generaban rentabilidad. Andrés entendió que la riqueza verdadera es la que impacta más allá de uno mismo. Estrategia 4. Invertir en conocimiento personal. Multiplicar tu visión no es solo adquirir estrategias financieras. Es también invertir en ti mismo como persona. Desarrollo de liderazgo. Inteligencia emocional. Habilidades de comunicación. Gestión del tiempo. Un inversor con visión ampliada sabe que su crecimiento interior se refleja en la calidad de sus decisiones financieras. Estrategia 5. Crear abundancia compartida. Uno de los secretos más poderosos es entender que la riqueza se multiplica cuando se comparte. Apoyar proyectos sociales sostenibles. Financiar negocios de impacto. Enseñar a otros lo que has aprendido. Cuando multiplicas tu visión hacia otros, creas un círculo virtuoso. El dinero fluye, crece y vuelve con más fuerza. El peligro de quedarse pequeño. El mayor riesgo de un inversor no es perder dinero, sino quedarse atrapado en una visión pequeña. Pensar solo en su seguridad, en su comodidad, en sus cuentas. Esa visión limitada termina convirtiéndose en un techo invisible que impide crecer más. El mundo necesita inversores con visión expansiva, capaces de ver más allá de ellos mismos. De sembrador a cosechador de abundancia. Al inicio, invertías para salir del error del ahorrador clásico. Luego, descubriste la mentalidad inversionista. Más adelante, entendiste el riesgo y el propósito. Hoy, el reto es convertirte en alguien que siembra abundancia no solo para sí mismo, sino para muchos más. El dinero, cuando se usa con visión, se convierte en un árbol frondoso que da frutos a toda una comunidad. Multiplicar tu visión significa entender que tu vida financiera es solo el inicio. El verdadero legado está en lo que inspiras, en las oportunidades que creas y en el impacto que dejas. Recuerda, el ahorrador piensa en sobrevivir. El inversor disciplinado piensa en crecer. El inversor con visión multiplicada piensa en trascender. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Y si estás escuchando este audiolibro, ya has dado un paso importante. Ampliar tu visión para convertirte en alguien que no solo invierte dinero, sino que invierte vida. De ahorrador a libre. El viaje recorrido. Has llegado al final de este audiolibro, y quiero que mires hacia atrás un momento. Empezaste en el prólogo entendiendo que el ahorro clásico es apenas una ilusión de seguridad. Después descubriste la mentalidad del inversor, enfrentaste la psicología del riesgo, aprendiste a invertir con propósito, conociste estrategias básicas, te disciplinaste con hábitos sólidos y, finalmente, ampliaste tu visión hacia un impacto más grande. Este no ha sido solo un recorrido financiero. Ha sido, sobre todo, un viaje interior. Porque el dinero, en el fondo, es un reflejo de tu mente y de tus decisiones. De ahorrador a inversor. El ahorrador guarda por miedo. El inversor actúa por visión. Ese es el cambio más poderoso que puedes llevarte de aquí. Ya no eres alguien que guarda dinero esperando que no se acabe. Ahora eres alguien capaz de tomar decisiones que multiplican tu futuro. Pasar de ahorrador a inversor no es un salto económico, es una transformación mental y emocional. La verdadera libertad. Muchas personas creen que la libertad financiera se alcanza cuando tienes mucho dinero. Pero la verdad es que la libertad llega cuando sabes qué hacer con lo que tienes, cuando cada decisión de tu vida económica responde a un propósito. La libertad no es un número en la cuenta. La libertad es levantarte cada día sin miedo al futuro, porque sabes que tu dinero trabaja contigo y no contra ti. Tu dinero como aliado. Ahora sabes que el dinero no es enemigo ni simple recurso. Es un aliado, un trabajador incansable que puede sembrar abundancia si lo pones en movimiento con inteligencia. La pregunta ya no es cuánto puedo ahorrar, sino cómo puedo invertir para crear la vida que deseo. Ese cambio de enfoque es lo que convierte un salario común en libertad, una pequeña cantidad en patrimonio y un paso tímido en un camino de grandeza. El ejemplo de Clara. Clara fue toda su vida una mujer precavida.
Guardaba dinero en sobres y lo escondía en distintos lugares de su casa. Se sentía segura al verlos, pero cada año notaba que alcanzaba para menos. Un día decidió cambiar. Comenzó a invertir con pequeñas cantidades, aprendió de sus errores y poco a poco su dinero empezó a crecer. Al cabo de 15 años, Clara no solo tenía más dinero, sino también más tranquilidad. Comprendió que la seguridad no estaba en acumular, sino en multiplicar. Ella pasó de ahorradora a libre. La herencia invisible. Cuando transformas tu mentalidad financiera, no solo cambias tu vida, también cambias la de quienes te rodean. Tus hijos, tu pareja, tus amigos, todos aprenden de tu ejemplo. Multiplicar tu visión significa dejar una herencia invisible, enseñar con tu vida que la verdadera libertad nace de la disciplina, la paciencia y el propósito. Aunque este audiolibro llega a su fin, tu camino apenas comienza. Las ideas que escuchaste aquí no tienen valor si se quedan en tu mente. Necesitan convertirse en acción. Define tu propósito. Elige tu estrategia. Crea tus hábitos. Multiplica tu visión. Hazlo con constancia y paciencia, y verás cómo tu vida financiera se transforma paso a paso. Este es tu momento. El momento de dejar atrás la mentalidad de escasez, de superar el miedo al riesgo y de atreverte a usar el dinero como herramienta de libertad. Recuerda siempre, el ahorrador guarda para sobrevivir. El inversor invierte para vivir libre. Hoy, tú has dado el paso de ahorrador a inversor. Y con él, has abierto la puerta hacia tu verdadera libertad financiera. Si este audiolibro está transformando tu manera de ver el dinero, imagina todo lo que viene después. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque cada semana encontrarás nuevas ideas, estrategias y motivación para construir tu libertad financiera. No camines este viaje solo, únete a esta comunidad de inversores conscientes. Suscríbete hoy y da el siguiente paso hacia tu nueva vida.